Hola, ¿qué tal amigos? A quienes nos ven, a quienes nos escuchan a través de estos ejercicios informativos. Me encuentro platicando con pues un personaje importante en cuanto a la actividad pública, política en nuestro estado, diputado local, don Luis Enrique Ríos, y además presidente de este Consejo Estatal de Morena. Buen día. Hola Federico, buenas tardes. Pues aquí atendiendo la invitación para dialogar un poco contigo y desde luego con la gente que te sigue, ¿no? Agradecerle por estos minutos, preguntarle cuál es la situación que está pasando en el partido. La semana pasada vimos ahí una situación un poco complicada, usted lo explicaba que las condiciones no lo habían permitido, algunos de los consejeros incluso, entiendo, han hasta fallecido y adicionalmente a esto, pues finalmente no había estas condiciones. Después se hizo un evento, se había hecho primero que era un consejo en el Salón Cuicali, resulta que no fue consejo porque no hubo consejeros. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esta situación, don Luis Enrique? Pues yo creo, Federico, que eh, toda coyuntura política electoral pues tiene sus... participando desde el mediados de los 80 en procesos electorales y pues siempre hemos estado, insisto, con sus particularidades, pero siempre han sido momentos intensos, ¿no? Yo, primera participación ya en condición de ser una persona con conciencia, pues fue justamente en el proceso electoral del 87-88. Y de ahí para acá, todos los procesos en los que hemos participado, pues han sido complejos, ¿no? Nunca hemos transitado en un momento electoral sin sus contradicciones y sin sus características de conflicto, ¿no? Parece pues que al final es la disputa por proyectos y pues siempre ha ocurrido esto. Sin embargo, ahora pues, tenemos una condición inédita porque pues a lo largo de décadas siempre estuvimos participando desde la oposición, ¿no? Pero ahora pues hay una condición inédita porque pues nuestro proyecto triunfó en el 88, estamos en la presidencia de la República, tenemos digamos, el control de espacios importantes de poder político en la toma de decisiones y esto hace de nuestra organización una organización en términos de partido relativamente joven, ¿no? De 7 años, ¿no? Vamos a cumplir, pero como movimiento, pues con más de 2 décadas de lucha intensa, siguiendo al licenciado Andrés Manuel, y esta condición de ser un partido que de manera reciente se construyó y alcanzó estos espacios de poder, pues despierta desde luego las expectativas, las ambiciones, el interés también legítimo de mucha gente por querer representar pues a partir de nuestra organización. Y lo que nos parece es que no estamos teniendo la altura suficiente como partido, ¿no? A, pues estar en lo que la gente tiene como expectativa sobre nosotros. Desafortunadamente, más de un año y medio pasamos sin una dirigencia formal, bien consolidada a nivel nacional, y pues esto sin duda ya marcó este proceso. Mario Delgado llegó casi a las prisas, en un proceso digamos que si no ya tan cuestionado, porque todo el mundo estábamos cansados de que se postergaba y se volvía a postergar, pero ya sin muchos controles sobre cosas que se habían adelantado y que él ya no pudo controlar. No obstante, nos parece que en el caso particular de Guerrero, también sabemos que hay en otros estados, pero estas diferencias que traemos como visiones distintas desde hace varios años, pues considerábamos de que la presencia del delegado del CEN pues ayudaría en el sentido de ser un árbitro imparcial, ¿no? Objetivo, y que podíamos ayudar entre todos a resolver los conflictos, resguardar un poco nuestras visiones distintas en aras de que avanzara el partido. No está pasando así y estamos en este momento tan difícil y tan Parece que sería delicado lo en Morena contrario, y ¿no? Guerrero. Sí, porque pues lo que estamos analizando es que pues tal vez también por las prisas que le mete el Comité Nacional,
pues él lo que está buscando es rápidamente legitimar la figura de un coordinador de organización, pues que no encuentra legitimidad no por Morena, sino por lo que está ocurriendo en el exterior de Morena, y además porque parece que al no conocer el proceso en Guerrero, pues lo que está haciendo es de manera indiscriminada abrir las puertas de Morena a cuanta gente pues, se le atraviesa por el camino, ¿no? Y Ahora, esto, ajá, y esto ha generado pues un ambiente de mucha confusión e incluso de rechazo de la militancia histórica de Morena, porque sienten que están siendo desplazados de algo que naturalmente corresponde a los militantes de Morena. Ahora, creo que esto se acrecenta a partir del proceso que por la mayoría ha sido reconocido como mal manejado de la elección para el tema de la gubernatura. Es decir, se apuntan 18 cuando la verdad muy pocos de esos 18 tenían posibilidades, trayectoria y méritos. Se dijo en la convocatoria que se iba a hacer un filtro primero para designar a 4. Se convocan en la Ciudad de México a los aspirantes. Se anuncia ahí que iba a ser otra encuesta. Se dice que iban a ser 6, 3 y 3. Nunca se supo quiénes eran esos 6 finalistas y al final solamente se convoca a uno para anunciarlo como coordinador sin pues este espacio de operación o incluso pues hasta con la presunción de haber violado la propia convocatoria porque nunca se supo de estos supuestos 4 o de los 6 finalistas y a partir de ahí parece que se acrecenta esta división o esto fomenta aún más esta distancia. Sí, a mí me parece que no solo en Guerrero, sino en general en pues, varios estados de la República, la conducción del Comité Nacional no ha sido lo más acertada. Pues una regla de la democracia, de los tiempos democráticos que ha costado construir, pues es el asunto de la certidumbre, es el de la transparencia. Y cuando menos en el caso de Guerrero, de manera marcada, pues hay una gran incertidumbre sobre si se aplicaron o no las encuestas. A nosotros nos parece que lo que se ejerció fue una suerte de mucha presión política desde la opción de quien ahora fue nombrado coordinador de organización, porque todos recordamos que el día 17 de diciembre el presidente del CEN había convocado a una rueda de prensa, como lo había hecho en el caso de los otros, hasta ese momento, 12 estados de la República, Sí. en donde hacía los anuncios de quienes ganaban las encuestas. Y en el caso de Guerrero, pues con horas o un par de días previos, se generó todo un ambiente sobre una línea de comunicación que, que fue el no a la imposición, considerando, sin duda, direccionándolo hacia el compañero Pablo Amílcar. El mismo día, 17 de diciembre, de manera pues, extraña, ¿no? Alrededor de 300 individuos que yo no identifico dentro de Morena, y vaya que conozco a mucha gente en Morena, porque soy fundador de Morena y he sido dirigente desde hace 10 años, se aposentaron a las afueras de Chihuahua, ahí en el partido, en el CEN de Morena, y la actuación de ellos fue una actuación violenta, ¿no? Pues en términos de cómo nos hemos conducido en Morena acá en Guerrero. Y pues fue sorpresivo que en lugar de dar el anuncio de que ya había un ganador, ¿no? Pues lo que se dijo es que no se habían aplicado las encuestas, que apenas se iban a aplicar, que iban a quedar 3 mujeres y 3 hombres, y que esto sería anunciado al pueblo de Guerrero, que era complicado manejar una encuesta con 18 aspirantes. Por cierto, nosotros sabemos que la política es un tema de estrategias, y ahí pues hubo una estrategia de un equipo de anotar a 9 participantes de ese mismo equipo, ¿no? Sin el afán de ganar, sino de generar pues, mucho ruido, de construir un bloque para oponerse ante lo que ellos consideraban una imposición. Al final, pues parece que sí resultó esa estrategia de anotar a 9 de una misma línea para generar un ambiente como que pues todo era un desorden. Luego ocurrió que el 28 de diciembre, y ya frente a un esquema muy deteriorado, un equipo de diputados y de dirigentes de Morena Guerrero acudimos con el presidente del CEN, salimos más o menos a las 7 de la noche. Es muy importante esto, porque a esas horas el presidente del CEN nos decía que no tenía todavía resultados,
que apenas estaban procesando el que quedaran 3 mujeres y 3 hombres y que se haría el anuncio. Incluso nos dijo, regresen con tranquilidad, Morena no va a aplicar encuestas solo de conocimiento, hay alrededor de 6 o 7 variables que van a ser ponderadas y donde se calificarán valores, principios, de cómo la gente pues está opinando sobre los aspirantes. Es decir, entonces, Y hasta este 28 de diciembre no tenía todavía Mario no, Delgado ningún dato de las encuestas. sí, y nosotros, pues, digamos que confiando en la palabra del dirigente nacional, pues nos regresamos a Guerrero. Fíjate que nosotros habíamos planeado una movilización de fuerza pacífica, pero de fuerza, y nos íbamos a trasladar alrededor de 1,000 unidades, a la Ciudad de México. Pero también cuidando el tema político, porque ya la Ciudad de México estaba eh, este, con mucho temor porque ya había cambiado el semáforo allá, pues decidimos más bien hacer esa movilización aquí en Chilpancingo, alrededor de unos 900 vehículos de manera pacífica, insisto, y muy ordenada, pues nos movilizamos desde Petaquillas hasta Zumpango para que en el Comité Nacional pues vieran que había una fuerza considerable, ¿no? De la militancia, porque llegaron compañeros de todos los municipios, de todas las regiones, pero justo ese día, el día 30, ¿no? A las 12 del día más o menos se vuelve a hacer un anuncio de que ese día por la tarde, a las 5 de la tarde, iba a dar resultados el presidente del CEN. Nuestro compañero Amílcar justamente estaba en la Ciudad de México porque iba a entregar un informe ordenado de todas las tareas que habíamos hecho. Hicimos 2,000 reuniones en territorio en menos de 20 días, ¿no? Estas 2,000 reuniones pues incluyeron a unos 18,000 compañeros y compañeras en el tema de Amílcar. Y pues aparte él hizo alrededor de 300 reuniones, ¿no? Muchas tareas dentro del esquema de Morena que realizamos. Y él estaba entregando un informe cuando se anuncia que va a haber una comunicación de quién era ganador. A las 5 de la tarde no dan el resultado, sino más o menos a las 5:30. Y entonces nosotros pues, tenemos el derecho de dudar si se aplicó una encuesta, porque si el 28 a las 7 de la tarde aún, o de la tarde-noche, aún no había ni siquiera quiénes eran las tres y los tres ganadores de la primera etapa, ¿cómo pudieron tan solo en el día del 29 pues seleccionar a 6 y de inmediato pasar a seleccionar a uno? Porque pues estamos de acuerdo, si la encuesta es el método por el cual el pueblo, porque ya ni siquiera solo es un tema interno de Morena, sino el pueblo de Guerrero y el de cualquier estado de la República, puede manifestar a quién considera más viable para ser candidato de Morena, pues este pueblo de Guerrero nunca se enteró quiénes eran las 3 mujeres y los 3 hombres, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos hace dudar de la aplicación de la encuesta. Y es pues digo, llevamos 30 años en la lucha política y nosotros consideramos una maniobra que un día antes de que termine el año, un año tan complicado, tan difícil para la gente, pues la gente naturalmente se iba a concentrar en sus asuntos familiares, personales, y ya no iba a poner atención del tema político, Hay una ¿no? versión de que se tuvo miedo por parte de la dirigencia de una ruptura ante un amago o un posible amago de ir a otro partido y de generar una división y que esto habría sido una de las cosas por las que la dirigencia nacional terminó por ceder, porque al final pues nadie ha visto estos datos de la encuesta y entonces parece que con tal de evitar esta ruptura o esta fragmentación o división o un pleito interno, terminó por ceder en esta vía. ¿Así lo ve? Pues es probable, ¿no? Porque, mira, cuando uno está en la política, pues uno se va construyendo trayectorias y en las trayectorias, pues uno va siendo, pues el personaje que ha decidido ser, cómo se construye, a partir de qué prácticas, de qué valores, de sus tácticas, su estrategia, ¿no? Como personas y como equipos. Y entonces, pues el personaje al que nombraron coordinador de organización, no es la primera vez en su trayectoria pues, que recurre a estrategias de golpe, de presión, ¿no? De amenaza, de intimidación, de que si no es él, pues entonces el mundo se acabará. Y es probable, yo no puedo asegurarlo, pero es probable que eso haya ocurrido. Lo que sí me queda claro es de que
si la opción ganadora, ¿no? En encuestas que sí se hubieran hecho, hubiese sido nuestro compañero Amílcar, pues igual y estuvieran manifestándose o protestando, pero lo que sí nos queda claro es que nosotros ya estuviéramos trabajando, ¿no? Aún con las consideraciones de la ley y con las limitantes, no estuviéramos esperando a que otros nos reconocieran legitimidad, porque para eso se supone que nos preparamos, ¿no? Porque teníamos muy claro que la ruta era difícil y que había que trabajar. El tema es que llevamos más de un mes, llevamos 35 días, y pues esa es la gran preocupación, que Morena no despega, que está muy concentrada en temas que además son pues extrapartido. Nosotros no tenemos por qué ser responsables de las conductas anteriores de este personaje. O sea, él tendría que resolver esto, porque no puede estar sujeto un trabajo de años, ¿no? De construcción de estructuras, de años de sufrimiento, de generación de liderazgos, de trabajo en territorio, y ahora todo detenido en el momento más importante para el Estado de Guerrero, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el Comité Nacional tiene mucha responsabilidad en esto, y si para eso fue nombrado el delegado, pues este delegado también lleva exactamente más de un mes, ¿no? Tal Sí. vez ya estamos llegando a los 2 meses en que fue nombrado delegado, y mira, ni el coordinador de organización organiza nada, ni el delegado logra despegar una ruta. Ahora, ¿cuál es la sensación en Morena cuando está este conflicto? Y bueno, más que conflicto, cuando está esta situación tan delicada en torno a quien encabezará los trabajos en Guerrero, a quien será la figura ancla de todo esto. Insisto, es un tema muy delicado, es un tema que las instancias han tenido que hablar sobre el tema, lo hizo la Fiscalía, la Comisión de Honestidad, y más allá del resultado que pueda haber o del proceso que tendría que seguir desde un punto de vista legal, ¿cuál es la sensación de los militantes? Decir, estamos en medio de esta disyuntiva ética y de esta situación que ha llegado incluso a señalamientos hacia el propio presidente, hacia el partido, hacia un colectivo, decir, oye, ¿de qué se trata? ¿Esto es Morena? ¿Esto es el cambio? ¿Esto es la renovación? Cuando finalmente a lo mejor es el tema de uno y no de todos para poder ser juzgados de la misma manera. Sí, pues está como en distintos planos, ¿no? Dependiendo de la experiencia, de la trayectoria y de pues, la visión que cada compañero o equipos de compañeros tienen, ¿no? Quienes hemos luchado en el movimiento desde el principio, ¿no? Digamos que desde finales de los 90, principios del siglo y del milenio, en la construcción de este movimiento, pues hemos pasado muchos momentos difíciles, ¿no? Algunos francamente desalentadores, demoledores. El golpe que nos dieron con el fraude electoral del 2006, pues la verdad es que no fue fácil de superar, porque pegó en las fibras muy sensibles de gente que pues había ya cansada del régimen, de sus partidos, del sistema político mexicano, de la corrupción, pues habían puesto muchas expectativas en que a través del licenciado Andrés Manuel podría alcanzarse el cambio, y sin duda que ganamos la elección. Entonces, el tema del fraude y de su consecuencia, que fue la guerra sucia de Calderón, ¿no? Que llevó a los niveles más terribles de conflicto, de costo en vidas, etcétera, pues no fue fácil superarlo. Sin embargo, pues siempre existió, y espero que se mantenga este motor que se llama la esperanza. Nosotros nos manejamos a partir de ese, pues no ese concepto, yo a veces siento que más ese sentimiento, pero encarnado a través de la organización y de la figura del licenciado Andrés Manuel. Entonces, la gente se mantuvo en el 2006 y en el 2012 y en los años subsiguientes, pues a partir de que había una esperanza de que las cosas podían cambiar. Y esa esperanza pues tiene que ver más con conceptos económicos o políticos, tenía que ver con un tema de que si el país había caído en una espiral de degeneración, de descomposición, de conflicto, de violencia, de familias incompletas por asesinatos o por migración, etcétera, pues lo que existió fue nuestro movimiento de regeneración a partir de la esperanza. Entonces, nuestro movimiento no puede entenderse
sin valores, sin principios, sin ética, ¿no? Sin el respeto a la vida, sin el tema de la equidad de género, de la inclusión de lo que se ha llamado las minorías. Nosotros ahí es donde nos situamos. Entonces, este momento tan difícil, porque el tema es que parece que a nuestros dirigentes nacionales pues les cayó un peso enorme de pragmatismo. Entonces, parece que de lo que se trata es de ganar por ganar. Entonces, si en la boleta tú puedes incluir al que fue tu enemigo hace 3 años, 6 años, 12 años, no importa, inclúyelo. Si de lo que se trata es de ganar elecciones, pues gánalas, ¿no? Y no puede ser así, porque entonces estamos sacrificando lo más esencial de nuestro movimiento, que es el tema de la moral y de la ética. Eh, el gobierno mismo, nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, pues tiene como uno de sus principales componentes, tal vez el motor más fuerte, el tema justamente de la moral, de construir de construir nuevas relaciones que recuperen tejido social y que hagan a la gente sentir un tema de identidad con su pueblo, con su patria, con su historia. Entonces, esto está en riesgo a partir de estas decisiones demasiado pragmáticas, decir, venga quien sea, esto es como un parque de diversiones, entren, súbanse al bambilete y a la resbaladilla, hagan un desastre de esto, porque al final, pues, pareciera como que todos somos iguales, ¿no? Han convertido entonces a Morena en una especie de parque de diversiones donde todo el mundo puede entrar y subirse y jajaja, risa y risa. Pues pareciera que este es el concepto que tienen nuestros compañeros dirigentes, ¿no? Y parece que es el concepto del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, y nosotros decimos que no. O sea, si el tema del coordinador estatal de organización está generando tanto ruido, tanto malestar, que es muy fácil, ¿no? Desde la posición de ellos decir, pues es Pablo Amílcar el que está generando el conflicto, ¿no? Y ahí se suman redes y medios y muchos robots Opositores. electrónicos. Es Pablo, ¿no? Pablo es el que está dolido, Pablo es el resentido, pero no, este es un tema que está por fuera de nosotros mismos, ¿no? O sea, este es un tema que ya está en otros ámbitos, incluso en otros lugares, incluso es un tema ya de carácter nacional. Si es complicado el tema del coordinador de organización estatal, pues entonces demos el giro y en los siguientes espacios, en lo federal, en lo local y en lo municipal, seamos mucho más cuidadosos, pongamos filtros, ¿no? Revisemos verdaderas trayectorias de lucha. No puede decirse ahora que no hay experiencia en Morena, porque es un movimiento, por lo menos en Guerrero, que ha tenido desde el 2006, 2007, pues un desarrollo y que estamos en un momento de mucha madurez y donde tenemos muchos cuadros, no todos de aquellos años, hay muchos cuadros que han ido llegando y que tienen nivel, tienen preparación, tienen visión y sobre todo tienen principios, ¿no? O Debe sea, eso es lo que le continuar, decimos al delegado, cuidemos. debe continuar este mismo Perdón, coordinador, debe continuar el coordinador como tal en medio de este desgaste o hasta dónde puede resistir, no el partido, porque finalmente se habla y quienes cuestionan esto lo hacen sí a la figura, pero también al partido, al movimiento, a los líderes, incluso hasta el propio presidente, hasta dónde puede resistirse esta carga. sí, yo he sido claro, ni estamos esperando que se caiga Salgado, porque no es nuestro objetivo, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que se corrija el rumbo, ni tampoco estamos pidiendo que se vaya Salomón. Lo único que pedimos pues, es que haya una conducta de más institucionalidad, de reconocimiento al peso de cada uno de los equipos, de no darle prioridad a los aspirantes externos, priistas, perredistas, petistas, sino que se reconozca a la verdadera militancia, ¿no? No es lo mismo ahorita que 2018. En 2018 la estrategia fue abrir porque necesitábamos construir el gran frente de fuerzas, de organizaciones, de sectores, y se hizo bien, con todo y casos como el de Lili Telles y otros como ella, pero se hizo bien, ¿no? Mantenemos una fuerza importante en la Cámara Federal, pero no es lo mismo 2021. 2021 tiene que ser el momento de la consolidación del proyecto, ¿no? No de la inclusión indiscriminada de actores que no nos están ayudando, ya nos están generando problemas, ¿no? Ahora, Entonces, no estamos pidiendo que se vaya Salomón, solo que se ponga la playera de Morena, porque eso es muy importante.
Ahora, ¿no? en ese sentido también esto ha generado muchísimas circunstancias de división, de desconocimiento, de incertidumbre, de todo esto, de lo que puede suceder en medio de todo esto, y hacia dónde tiene que hacerse esta parte, porque es importante que haya pues esta comunicación, porque no solamente es el tema de la gobernatura, es un tema de organización estructural en los municipios, en los distritos, en todos los espacios. Sí, a mí me parece que justamente, mira, pues tenemos experiencia en los procesos, ¿no? Pues hay veces que tú centras tu proceso electoral en una figura muy fuerte, como ocurrió en 2006, 2012 y 2018, que sin duda pues es nuestro presidente de la República. Pero hay otros procesos en donde, ante la carencia de liderazgos reconocidos que traigan un arrastre considerable, pues tu apuesta son las estructuras. El PRI es maestro en el tema de las estructuras porque logra ser gobernantes a personajes que nadie antes conocía. Entonces, a nosotros nos parece que justo frente a este deterioro del proceso interno, pues no nos queda más que recuperar nuestra mayor fortaleza, que son las estructuras, porque son estructuras que están ensayadas en varios procesos electorales y que se han mantenido leales, ¿no? Pero esto implica la inclusión. ¿Qué es lo que pasa con Salomón? Que llega y entonces se encuentra al más débil de los dirigentes, que es Marcial, ¿no? Marcial, pocos consejeros, poco arraigo territorial, y vaya que esta entrevista me puede costar una queja en la Comisión de Honestidad y Justicia, porque es la práctica de Marcial. Pero entonces él llega y hace el escaneo y dice, ah, este es el más débil, y con ese se organiza. Pero entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que los equipos más fortalecidos, la gente que ha tenido más trayectoria dentro de Morena, quedan fuera, ¿no? ¿Qué es lo que provoca? Pues que vean tal debilidad nuestros adversarios que digan, ah, bueno, pues si es con Marcial, pues cualquiera puede entrar. Y entonces, pues un montonal de petistas, perredistas, incluso priistas, están a la expectativa de ser los que puedan abanderar a Morena, Se repite ¿no? la historia del PRD, esta parte donde llegó o donde un grupo se enquistó en el poder y comenzó a repartir los espacios en función de sus acuerdos, de sus grupos, de sus intereses, sin ver perfiles, sin ver mejor posicionados. Se recibió en algún momento en el PRD a todo lo que no estaba en otros partidos y se fue generando, digamos, esta amalgama que terminó por consumir al propio PRD en su momento. ¿Ve que se repita este mismo esquema? Pues no, o sea, yo insisto, cada momento histórico pues es distinto. Difícilmente en la historia uno puede encontrar repeticiones mecánicas de momentos, ¿no? Me parece que pues, puede haber algunas cosas que son semejantes, ¿cómo le llaman? Quedan sumidas prácticas del pasado en el presente, pero esto es algo inédito, porque en el PRD no existía un movimiento, ¿no? Más que en los primeros años del cardenismo, porque el cardenismo era un movimiento, ¿no? Tan fuerte, tan sólido, tan estructurado como es el movimiento que tenemos nosotros. Y me parece que en ese terreno incluso Guerrero está avanzado en relación a otras entidades. Aquí tenemos un movimiento muy fuerte, tenemos cuadros que más allá del tema de cargos y candidaturas, se van a mantener en el proyecto, son obradoristas, pero además pues están muy claros de que este es un momento histórico de transformación y que la transformación del país no puede entenderse si no hay una transformación en Guerrero. Si va a ocurrir ahorita, tal vez no ocurra en estos momentos, porque son procesos, ¿no? Y los procesos los marca la gente, no los marcan los dirigentes. Tal vez esto se posponga algunos años más, pero va a haber un momento de transformación. No va a pasar lo mismo que en el PRD, porque en el PRD no había un movimiento como el de nosotros. Y en el PRD no existía gente como la hay ahora en Morena, con mucha convicción, con mucha inteligencia, con mucha claridad del momento histórico que se está viviendo y que además son incorruptibles. Y ahí es donde se van a topar con pared, pues estas prácticas que quieran reeditar cosas del pasado, ¿no? Hay una versión de que en este consejo que está programado para el 14 de febrero se buscaría el cambio de género en las candidaturas a alcaldías y a diputaciones con el objetivo de cerrar espacios en donde otros grupos, donde figuras que no están del todo metidas o del todo sumadas a este proyecto
de la coordinación central eh, puedan quedar desplazadas, es decir, casos específicos, es decir, aquí va mejor posicionado tal, pero como no es de nosotros, vamos a proponer que sea mujer o viceversa. ¿Advierten ustedes esta posibilidad? Y si es así, ¿cuál sería el riesgo? Porque el movimiento general o un proceso electoral general está sustentado precisamente en este tipo de espacios, en estos bloques, en estos liderazgos locales que han trabajado y que llevan una ruta. Sí, mira, no se descarta eso. Incluso yo creo que es una de las motivaciones por las que están llegando a estos niveles, ¿no? Porque yo he estado al pendiente de sus declaraciones y todos dicen unidad, ¿no? O sea, esa es su bandera. Yo poco empleo la palabra porque no me gusta el tema de las hipocresías, ¿no? Nosotros nos gusta decir las cosas como son. Entonces, llevamos 5 años sin poder encontrar unidad con estos grupos porque en realidad no tienen convicción sobre el proyecto. Sus prácticas son prácticas de la nueva izquierda del PRD, que era la peor de las corrientes en el PRD, ¿no? Entonces, pero ellos están argumentando la unidad, estamos convocando la unidad, pero ya de entrada, mira, y no es un tema de sentimientos, porque pues ahora sí que llevamos tantos años en esto que ya poco nos afectan estas cosas, pero el hecho de que decidan 40 consejeros, ¿no? Y otros un poco obligados, porque como sus jefes estaban ahí en la misma sesión, pues es difícil que un servidor de nación le diga no a su coordinador de región, cuando le dice firma, ¿no? Pero si lo que estaban buscando es unidad, pues este ejercicio de por sí ya no abona la unidad, lo que genera es una reacción justamente contraria, que no se está siguiendo el cauce eh, cívico de decir al presidente que por favor convoque a un consejo, ¿no? Porque yo no me he negado, este, de hecho, yo convoqué un consejo el 31 que había acordado yo con Marcial y con Salomón y ahí estaba yo solito porque varios consejeros me dijeron que no iban a asistir por COVID, pero ellos dijeron que sí iban a asistir y al final pues asistieron a un lugar distinto. Pero me parece que que puede ser que uno de los propósitos es allanarle el camino a propuestas que ellos tengan. Políticamente, pues podría considerarse aceptable, pero si ya hablamos de principios y si estamos hablando de un tema de unidad, pues eso ya lo que va a generar son sentimientos y reacciones contrarias. Ahora, nuestro equipo está preparado, o sea, nosotros pues, no llevamos 10 años, 8 años, 7 años construyendo estas estructuras porque no estemos preparados, para no estar preparados. O sea, nosotros tenemos propuestas en todos los municipios y en todos los distritos locales y en todas las regidurías. Pero no Y vamos generaría, a dar la pelea dentro de Morena porque queden representados nuestros compañeros. pero no generaría una debilidad. Es decir, si en un municipio, por ejemplo, los últimos años ha trabajado un hombre o una mujer considerando, digamos, este tema, porque se ha señalado que el criterio sería la elección pasada, y si en un municipio la elección pasada fue un candidato hombre y a lo mejor no ganó, pero mantuvo esa ruta de trabajo y ahora dicen, ¿sabes qué? Va a ser una mujer, generaría una debilidad, porque no es lo mismo alguien que lleva ya un trabajo a decir, a ver, traemos a alguien de fuera solamente por este tema y esto genera una debilidad total, global. Pues mira, nosotros lo que le hemos dicho a los militantes es de que pues, se registren en las convocatorias que oficialmente ha estado emitiendo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. Y estas convocatorias, pues no establecen que sea en el ámbito de los consejos estatales en donde se definan o se establezcan los criterios de género. En todo caso, pues los militantes, ¿no? Los aspirantes que se registren, pues tendrán su derecho de inconformarse, de impugnar, exigir que se aclaren por qué en algún lugar, si los sondeos y la misma dinámica política dentro de un municipio, un distrito, advertía que determinado compañero o compañera eran quienes tenían más posibilidades, pues costará mucho trabajo que les digan que no y no sé cómo lo justificarán. Entonces, si lo que creen algunos compañeros es que pueden hacer la repartidera al estilo del PRD o digamos del PRI, porque el PRI siempre ha sido más institucional, pero del PRD, que es el peor mal ejemplo que podemos emplear, pues esto no va a pasar porque la militancia de Morena está es muy crítica, está muy avanzada. Y en todo caso,
pues la gente tendrá la posibilidad de inconformarse y de acudir a las instancias nacionales, que son las que realmente tienen la posibilidad de determinar Este cambio. el asunto del género. No obstante, pues lo que parece es una jugada política para que le hagan creer a los militantes de que es con ellos, y si no es con ellos, entonces olvídense de sus aspiraciones, ¿no? Pero eso no va a pasar. Esta militancia está muy madura. Nosotros mismos pues, no somos dirigentes dejados, ¿no? Que pongamos la otra mejilla, así como así. Nosotros vamos a exigir que, que así como no hemos soltado el tema de que se transparente el proceso de lo estatal, vamos a seguir exigiendo que en los siguientes procesos todo sea transparente y que sea apegado no solo al estatuto, sino a la dinámica política. No se vale, ¿no? Que, como tú mismo señalabas, que haya compañeras y compañeros que hayan realizado trabajos, se hayan construido, hayan estado participando activamente, encabecen luchas, gestiones, etcétera, y que nada más llega uno del PRD y que diga, no, pues le toca a él, ¿no? Y háganse un lado, pues eso no, Hay ¿no? otro tema también importante que seguramente se va a resolver en los próximos días y que es el referente a las coaliciones o a la coalición, el poder reagruparse o reintegrarse con el PT y el Verde. Hubo cuestionamientos, hubo posicionamientos por parte de muchos militantes de decir no, porque aquí en Guerrero hay condiciones para que Morena por sí solo pueda ser competitivo, pueda avanzar sin necesidad de sacrificar cosas para poder tener este alcance. No se concretó esta alianza a nivel local, se decidió que Morena fuera solo y hoy se habla la posibilidad de reintegrarse, pues lo que volvería aún más extraño este tema porque se tendrían que ceder espacios locales para candidaturas a diputados, para alcaldías, se tendría que permitir o sería el puente de entrada a militantes del Partido Verde o incluso del PT que no son petistas y que van, digamos, en una lógica distinta al militante como tal de Morena. ¿Debe reactivarse, cuando menos en lo local, esta alianza o Morena tiene que seguir en esta decisión de manera solo? A mí me parece que, pues esto es un tema de la agenda de Salomón y de Salgado. Eh, yo me precio, Federico, de ser uno de los dirigentes, tal vez el dirigente que más recorre el Estado, no solo en procesos electorales. Llevo 10 años recorriendo una y otra vez los municipios, las regiones, platicando con los compañeros. Y cuando uno manifiesta que en general hay un rechazo de la militancia de Morena a la coalición o a la alianza o a la candidatura común con estos partidos, es porque la gente de Morena abajo ha resentido la deslealtad de partidos como el PT, que solo por un tema de pragmatismo electoral se suman en los procesos electorales y hay veces incluso nos dejan colgados, como en el 2018, pero ya en el cotidiano de cuando no hay elecciones, pues se alinean perfectamente con nuestros adversarios, que es el caso del Partido Verde y del PT aquí en Guerrero. Yo, pues, tú lo sabes, estamos en el Congreso y en lo cotidiano nos toca ver cómo son aguerridos en contra de las políticas de nuestro presidente, de nuestro partido. Y en el Congreso, eh, teniendo la posibilidad de armar como se hizo en lo federal, un gran bloque de izquierda o de posiciones progresistas, por lo que decidieron los partidos fue formar un bloque de contención, de derecha, ¿no? Que no permitieron que pudiésemos hacer cambios significativos, ¿no? Ahora sale Bernardo de que la inestabilidad de Morena, ¿cuál? O sea, ellos conformaron un bloque, era imposible. Es que no saben hacer política. Pues no, no política como la que ellos acostumbran. Nosotros pues, queríamos convencerlos de que podíamos transitar a un mejor esquema de leyes, la ley indígena, por ejemplo, Sí. pero siempre hubo una negativa. Entonces, ¿cómo convencer a la militancia de que acepten una coalición con estos partidos cuando de manera cotidiana en los últimos años han sido contrarios al proyecto de la Cuarta Transformación? Pero Salomón y Salgado pues traen ese tema como fundamental para ellos y por eso pues Marcial está operando para que eso ocurra sin que esté lo suficientemente discutido en las bases, porque esos serían los que tendrían que darle legitimidad a un tema así, ¿no? Por último, ¿qué viene en esta siguiente semana? Cuando menos de aquí al 14 que se ha convocado este nuevo consejo, parece ser que ahora sí
pues salvo alguna situación, estarían todos y que parece ser sería el gran punto de la gran discusión de hacia dónde va a ir Morena en estos siguientes meses. No, bueno, yo he estado platicando con algunos compañeros que me dicen que están muy enojados por esto que consideran una grosería, ¿no? Porque no tienen ni siquiera los cuidados para ser incluyentes. Entonces, pues muchos compañeros a mí me están diciendo que no van a Ah, asistir, además porque todavía estamos el 14 rojo, yendo en el semáforo rojo. sí. A lo mejor ellos pensaron que quedaba afuera, pero no, el 14 sigue Todavía es siendo rojo. semáforo rojo. Y lo que están pidiéndome, yo lo estoy valorando, no he podido platicar con Salomón, lo intentaré para ver si convocamos, como lo habíamos dicho en algún momento, a una sesión virtual con temas que permitan acercamiento, no alejamiento. Ok. Entonces, igual y el 12 o el 13 de febrero convoco una virtual y tal vez en la presencial, pues muchos compañeros no asistan porque se sienten lesionados. Y a mí me parece que si lo que buscan es un tema de legitimidad para el coordinador de organización, pues no será con estos ejercicios legalistas, ¿no? Con los que puedan avanzar en la construcción de una unidad política. Entiendo que son 87 consejeros los No, que... somos 90, ¿no? 90, ¿sí están los Yo, 90? Porque por ahí sí, habían dicho que había fallecido alguien sí, y ¿sí están los 90? pero en el 2016 le tomamos protesta a la que sustituyó a una de las compañeras fallecidas Ok. en una sesión donde estuvieron todos, Entonces porque ahora están los 90 y luego consejeros. en el 2017, este, al regreso de un proceso electoral en el Estado de México con la compañera Delfina, falleció en un accidente otra compañera que fue sustituida Ok. y que su sustituta, porque hay un tema en Morena que se llama prelación, ¿no? Por cierto, tenemos un tema en tribunales electorales porque frente a la salida de Pablo Amílcar, en la prelación hay otro compañero, ¿no? Servando Nava Cruz, que en todo caso él está exigiendo su derecho a ser considerado en la prelación porque ante la salida de Amílcar, él tendría que ocupar el cargo de presidente del comité estatal. Desafortunadamente, lo de la pandemia y esto ha trazado una definición del Tribunal Electoral y de la Comisión de Honestidad, pero no es nada más Marcial el que puede estar aspirando a la presidencia, porque hay otro que además está legitimado en un consejo estatal. Entonces, en el caso de las dos compañeras fallecidas, fueron sustituidas y son 90 los Los consejeros. consejeros. Hubo un par de ocasiones en que Marcial y todos sus consejeros de ese distrito fueron expulsados de Morena, ¿no? Pero al final fueron recuperados por determinaciones de los tribunales, pero pues el consejo está completo. Yo como presidente no tengo ninguna notificación de ningún órgano nacional ni de la Comisión de Honestidad de que haya bajas en el Ok. consejo. Por lo tanto, se necesitarían 46 consejeros para poder generar quórum. Pero además, hay una prohibición expresa del gobierno federal para que funcionarios del gobierno estén metidos en temas de partido. Aún Y siendo fin de semana. aún siendo fin de semana, porque hay Ok. un asunto del propio presidente que ha establecido eso, ¿no? Y ¿Tendrían ellos, que renunciar o pedir permiso? no lo sé, pero cuando menos en este 31, pues a menos que extemporáneos empiecen a decir que ya pidieron permiso, Ya. pero pero bueno, a mí me parece que los medios y mucha gente va a estar al tanto de quiénes son los que llegan, ¿no? Perfecto. Porque lo que no se valdría, porque criticaron mucho a Milcar por cosas que no ocurrían, pero hoy sí están ocurriendo y no son tan críticos, ¿no? De que gente de gobierno se esté moviendo a las actividades Del partido. de carácter partidista con Salomón, ¿no? Don Luis Enrique, pues agradecerle en verdad por estos minutos, por compartir este escenario, por compartir estas ideas con toda la claridad que se necesita y estaremos al pendiente para dar seguimiento a todo esto. Creo que la gente, los simpatizantes de Morena y la gente que no está dentro de Morena, creo que valora siempre el que pueda haber este mensaje, esta claridad y esta expresión de las ideas que me parece sin duda muy importante. Sí, pues agradecerte y decirle a los compañeros, hay ocasiones, Federico, lo digo por la experiencia de muchos años en esto, que en el momento, en ocasiones no se entienden las cosas, ¿no? Incluso pues nos acusan de radicales, de sectarios, de resentidos, etcétera. Pero al final
se va a entender que lo que estamos defendiendo es un proyecto histórico y que no lo vamos a echar a perder y que cueste lo que cueste, pues nosotros vamos a mantener en alto las posibilidades de que cambien realmente las cosas en el estado de Guerrero. No que sea un cambio para que todo siga igual, sino que sea un cambio para que cambie de verdad el sentido de las cosas en Guerrero. Don Luis Enrique, pues agradecerle nuevamente por esos minutos y un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludo a todos. Estén pendientes con más información.